Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchachos, me da gusto saludarlos. Estoy haciendo este video para reponer la clase que no pudimos tener hoy debido a un pequeño accidente que tuve, no tan pequeño, pero un accidente que tuve con mi celular. Entonces, para no perder la clase, vamos a hablar de estas escuelas que surgen después de Aristóteles. Y no estoy hablando tanto de la academia que hace Platón ni del liceo que hace Aristóteles. Estoy hablando de las escuelas socráticas menores y también de las escuelas helenísticas. Vamos a ver. O helénicas también. Helénicas, mejor dicho. Ahorita vemos la diferencia. Bien, quiero empezar con las escuelas socráticas. Como ustedes saben, Sócrates no fundó ninguna escuela. O sea, no se encargó de tener discípulos para adoctrinarlos, fundar una escuela y que lo continuaran. Evidentemente él sabía que con su enseñanza iba a haber jóvenes o compañeros, colegas, que lo iban a estar siguiendo en esta reflexión del pensamiento. Muy bien, una de esas escuelas, bueno, hay varias, pero yo me quiero detener en la escuela cínica. También está la escuela de Megara y la escuela cirenaica. Pero quiero hablar pues propiamente de la escuela cínica. ¿Por qué? En esta escuela hay varias particularidades. Tenemos que uno de sus principales fundadores pudo haber sido Antístenes o bien Diógenes. Ahí no hay como mucha claridad quién es. Lo que sí es que la palabra cínico viene del griego que significa perro. Y precisamente expresa muy bien el pensar, sobre todo de Diógenes, pero el pensar de estos autores, tanto de Antístenes como de el señor Diógenes. ¿Quién es Antístenes? Bueno, Antístenes nace o lo ubicamos en el año 445 antes de Cristo y muere en el 365. Es discípulo de Gorgias y después se hace discípulo de Sócrates. Y propiamente Antístenes tiene varias cosas, ¿no? Primero le refuta a Platón también esta idea de que hay un mundo supraterrenal y dice, no, es que espérate, Sócrates, yo veo un caballo, no veo la caballeidad, ¿no? Yo veo un hombre, no veo la humanidad. Entonces, dice, lo que existe son los particulares, los individuos, el individuo concreto. Esta idea de que existe un mundo más allá, no la cree. En cuestión religiosa, él es muy escéptico ante la postura politeísta de los griegos. No creía en esta variedad de dioses. Más bien estaba como influido por la filosofía de los eleatas, que ya saben que afirmaban el uno. Entonces decían, mira, si hay un dios, es uno. Y ya. Que no puede entrar en contradicción consigo mismo. Y muestra varios argumentos, tiene ciertas partes lógicas, pero lo característico de estas escuelas y las escuelas posteriores a Aristóteles, las escuelas helénicas, es que ya no se interesan tanto por lo metafísico ni por la física. Bien, como ustedes saben, mis dos fuentes con las que estoy yo hablando es Copleston, Frederick Copleston, su historia de la filosofía, el tomo 1, y Jean-Marie Hubert en su obra Filosofía de la Naturaleza. Ahí es donde me apoyo en estas ideas, ¿no? ¿Y qué es lo que expresan ellos? Bueno, primero expresan que tras la muerte de Aristóteles y con la conquista de Alejandro Magno, Grecia deja de ser la gran ciudad, o Atenas deja de ser la gran ciudad, deja de ser la cuna del pensamiento y se convierte en un pueblo entre muchos otros más. Porque Alejandro Magno se dedica a conquistar, ¿no? Entonces, para él esta distinción de griego bárbaro no existe, sino que todos forman parte del imperio. Más aún, cuando pasa lo de
cuando cae Alejandro Magno y cuando se expande el Imperio Romano, igual, Grecia empieza a ser parte de una sociedad, de un todo, ¿no? Y entonces las preocupaciones del romano antiguo, son éticas. Ya no interesa la metafísica, ya no interesa la física, ya el problema es del hombre. ¿Cómo tiene que actuar el hombre ante una ciudad cosmopolita, donde nosotros somos parte de un todo, ante una gran extensión del mundo, ¿no? Bien, entonces, siguiendo este argumento, los filósofos empiezan a centrarse en cuestiones éticas y usan las reflexiones metafísicas solo si sirven para regular o dar a entender o darle un soporte al comportamiento humano. Muy bien, en este caso, como les he dicho, Antístenes es discípulo de Gorgias y Gorgias es discípulo de Sócrates, y Antístenes después se hace discípulo de Sócrates. Todavía no estamos en la época helenística, todavía está Platón, pero ya es uno de los primeros pensadores que le interesa el actuar ético, no tanto las ideas filosóficas abstractas o la teoría. ¿Qué es lo que proponen estos autores? Bueno, pues, por ejemplo, nos dice Antístenes, que la virtud es suficiente de suyo para la felicidad. Ninguna otra cosa se requiere, y la virtud es la falta de deseos, el carecer de necesidades, la total independencia. No hace falta, como lo vería Platón, como lo vería Aristóteles, no hace falta unir la felicidad con la sabiduría, no. Se trata de vivir de manera libre, desentendido. De hecho, Sócrates tenía esta característica, que no se dejaba llevar por la opinión de los demás. Al contrario, era demasiado independiente de la opinión de los demás. Y entonces, el mismo Antístenes dice, pues sí, tiene razón. La sociedad crea convencionalismos, pero que no tienen que ver con la naturaleza. Entonces Antístenes se opuso fuertemente a la teoría de las ideas y mantuvo que lo único que hay en la realidad son los individuos. No solo eso, también nos habla de que la virtud es sabiduría, pero ven en qué consiste. Consiste esta virtud principalmente en desentenderse de las riquezas, las pasiones y todo lo que te muestran como bueno. Entonces, el verdadero bien es la independencia. Esa es la postura de Antístenes. ¿Y qué nos dice Antístenes? Bueno, nos dice, señores, ¿quieres ser feliz? No te crees necesidades. Su discípulo, Diógenes, él lo lleva al extremo y dice a su maestro, es que mi maestro sí piensa chido, sí piensa bien, pero no lo llevó a la práctica. Y entonces se tienen muchas narraciones de Diógenes. Por ejemplo, se dice que Diógenes dormía así como en un tipo tambo. Esa era su casa, ¿no? No necesitaba un techo, eso era mero convencionalismo. Eso, pues, eso es una aplicación social, pero no es real, ¿no? No es básico. También se dice que alguna vez Diógenes era muy inteligente, lo invitan a comer y lo trataban como perro, de ahí el cínico, ¿no? Le aventaban la comida y se reían de que comía con las manos, no usaba cubiertos, nada, no tenía ni el más mínimo interés por mostrar un poquito de urbanidad. Los de ahí se reían y como lo llamaban perro, él lo que hace, le dan ganas de hacer del baño y lo hace ahí mismo donde comía, ¿no? Entonces se dice que Diógenes hacía varias cosas que solo nosotros haríamos en privado y que tal vez ni siquiera en privado nos haríamos animar. Entonces sus necesidades fecales, pues, delante de la gente, imagínense, yo voy al mercado, tengo ganas de hacer el baño, me bajo los pantalones y hago del baño. Eso es Diógenes. Pero él lo hacía con toda la intención de molestar. A diferencia de Sócrates, que él
polemizaba y ponía en duda las grandes verdades de los sofistas, si es que tenían verdades, y de la sociedad. Muy bien, dicho lo anterior, entonces tenemos otra cosa, que Antístenes y Diógenes nos llevan generalmente a desentendernos de las convenciones sociales. Incluso, bueno, al menos Antístenes dice que la religión, hay solo un Dios y el único servicio que podemos hacer es la virtud. Los templos, las plegarias, los sacrificios, todo eso son tonterías, porque lo que realmente agrada a Dios es la virtud. Y vivieron muy coherentemente, ¿eh? Eran personas que no pedían más que comer y comían lo que podían, donde podían y como un animal. El ejemplo para ellos a seguir es la animalidad. ¿Por qué? Porque ellos querían alcanzar la completa libertad. Podríamos también hablar de una anécdota también que recuerdo. Se dice que una vez estaba Alejandro Magno y estaba en una excursión normal. Y le dicen, mira, ese que ves ahí en el árbol es un gran filósofo. Aquí la gente acá lo reconoce. Entonces va Alejandro Magno en su caballo y le dice, oye, yo soy Alejandro Magno y te concedo un deseo. ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Me han hablado bien de ti y quiero hacerte un favor. Entonces dice Diógenes que estaba acostado en un tronco del árbol, voltea arriba, ve a Alejandro Magno y le dice, sí, concédeme una cosa, por favor. ¿Puedes moverte porque me quitas la luz del sol? ¿Y ya? Ese es el desprendimiento de los cínicos. Es una radicalidad de la libertad. Vestirse con ropa es una convención. El hombre puede vivir y sobrevivir sin ropa. Determinar que un lugar es el lugar del baño es una convención. El hombre puede hacer donde quiera y no pasa nada. Esa era la forma de vivir de los cínicos. Después viene, ya les digo, viene una escuela que se llama la Escuela Cirenaica. La vamos a ver en clase el día de mañana, si Dios permite. Y después viene esta parte de lo que les digo, las escuelas helenísticas. Estas ya están más enfocadas no solo a 2-3 personas que quieran aplicar una característica de Sócrates, sino más bien ya son escuelas que se fundan y que perduran por muchos años. Podríamos hablar de 3 etapas. En la primera etapa la vamos a ubicar del siglo IV, finales del siglo IV, hasta mediados del siglo I, los dos antes de Cristo. Aquí tenemos a los estoicos, un equipo de ustedes va a exponer a los estoicos, y a los epicúreos, que lo voy a exponer yo. Este periodo se considera porque se busca dos cosas. El actuar de humano, o sea, cómo debe actuar el hombre para ser feliz, es decir, una búsqueda por la felicidad y qué acciones nos llevan a esa felicidad. Eso es lo que le interesaba a los romanos y a los griegos de la época post-socrática, incluyendo a los dos discípulos, Platón y el discípulo de Platón, Aristóteles. Y una segunda etapa que es ya de mediados del siglo I antes de Cristo y se extiende al siglo III después de Cristo. En esta etapa surgen dos corrientes bien fuertes. Uno es el eclecticismo y otro el escepticismo. La academia, la escuela que fundó Platón, poco a poco fue orientándose al escepticismo. ¿Y qué son estas tendencias? Bueno, estas tendencias era un poquito desentenderse de la ortodoxia filosófica. Y ya. Después tenemos una tercera etapa que es de mediados del siglo III después de Cristo al siglo VI después de Cristo. Aquí ya hay una mezcla entre filosofía y misticismo. Estas dos
estas dos tendencias nos llevan a querer usar la filosofía para fundar teorías sobre la trascendencia. Estos son pautas que no necesariamente se siguen rígidamente, pero que nos ayudan a entender diferentes progresos. Aquí en esta última fase viene el neoplatonismo, es decir, un intento por combinar religión y filosofía. En esta etapa es súper importantísima porque sobre todo en la segunda etapa aparecen las bibliotecas. Aunque ojo, los primeros intentos por acumular y sistematizar vienen desde mucho antes. Platón tenía su propia biblioteca personal, pero no era más que 2-3 obras. Ya cuando yo hablo de bibliotecas, es por ejemplo la biblioteca de Alejandría, se hablaba de más de 400,000 volúmenes. Tan solo la torre, pero tenía como varias secciones. Y gracias a las bibliotecas, el saber humano ha podido avanzar completamente. Entonces, bueno, pues esas cosas es importante decir. Entonces, ideas principales que quiero que tengan en cuenta. La gente griega y los romanos en general, ya ese mundo conquistado, ya no le interesan los problemas científicos como tales, están más preocupados por el tema de la felicidad, del buen obrar, de la conducta, de la virtud, del papel del hombre en el universo y sobre todo en esta tierra. No les interesa el ser, la usía, que es un tema importante, o sea, ¿qué es la usía? No les interesa mucho las matemáticas, y si les interesa, solo es para explicar el comportamiento humano. No hay, como en la época moderna, un interés por la razón teórica, abstracta o por la naturaleza. Hay intentos, ojo, pero son excepciones. No es la normalidad. La normalidad es que el filósofo fuera un tipo de guía espiritual. Entonces el filósofo se encargaba de orientar a las personas para el bien obrar, para su felicidad, para cómo actuar en el nuevo imperio romano. Bueno, pues sin más que decir, les agradezco mucho y que tengan bonita noche.